buenos días, hoy es martes 20 de mayo de 2014, esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Sigue el circo, lo que hay montado en Colombia es un circo. La campaña del presidente Santos, como no tiene ninguna cosa seria que decir, como no tiene nada positivo que recordarle a los colombianos después de 4 años de desastre nacional con su gobierno, se ha dedicado a montar un circo al estilo de JJ y desde luego al estilo del general Oscar Naranjo. Ese es el estilo, esa es una manera de ser, esa es una manera de concebir la vida. No se le pueden pedir peras al olmo, nadie da más de lo que tiene, eso es lo que tienen y de eso son capaces. A esos sujetos, a ese grupo, a esa bandita, hay que entregarle el país otros 4 años. A personas que hacen estas cosas que hacen. Ahora al circo le apareció el payaso, faltaba el payaso. Un español a quien rápidamente el fiscal declara testigo protegido de la fiscalía. Testigo protegido, ese lo que es un saltimbanqui, que fue el que grabó las conversaciones de Oscar Iván Zuluaga con el hacker. ¿Y qué hay con esas malditas conversaciones? A ver, ¿de qué se trata? Hoy las publica el diario El Tiempo y hace pues un escándalo porque están publicados los no sé cuántos minutos de las conversaciones, que tienen montajes además y congelan la voz y congelan todo. Y entonces un payaso, de manera que la llegada de Oscar Iván Zuluaga a ese sitio estaba ya planeada como una trampa para la campaña del uribismo y para la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Y si no, ¿por qué le tenían payaso que lo grabara y que lo filmara? ¿Y qué era lo que pretendían? Desde luego algo sustantivo. No consiguieron nada, no consiguieron absolutamente nada. Pero sale el fiscal general de la Nación y amenaza a Luis Alfonso Hoyos porque es amigo del hacker. Y amenaza a David Zuluaga porque entonces también conoció al hacker. Y entonces los amenaza a todos y tendremos que decirlos con brutal franqueza. Y se murieron de miedo y están actuando con miedo. Y el miedo es muy mal consejero. Uno se tiene que hacer moler a palos, si es del caso, pero se hace moler a palos. Aquí no hay nada. Aquí todo lo que hay es un circo con payasos y desde luego con leones sanguinarios para tratar de atajar una campaña victoriosa. Y entonces, como no tienen nada que decir y como no tienen nada que hacer, salen a las trampas de los personajes propias de los personajes que hay allá. Es que JJ Rendón es conocido continentalmente como un tramposo, enredador, embustero, fabulador. Y el general Naranjo ejecuta sus cosas bien ejecutadas, ¿no? Si no, habrá que preguntarle qué era lo que estaban haciendo sus hombres sin uniforme en Potrerito Jamundí. Y habrá que preguntarle qué estaba haciendo él en el entierro del coronel Danilo González. Habrá que preguntarle un poco de cosas al general Naranjo, cuyas respuestas le está debiendo a los colombianos. Pero todo esto es una trama, todo esto es oscuro. Y ahora con payaso. El payaso es el español que graba a Oscar Iván Zuluaga, luego lo tenían calculado, lo tenían medido, le tendieron la trampa. ¿Y en qué consistió la trampa? En hablar con un asesor de su campaña. Y eso es todo. Está hablando con un asesor de su campaña. ¿Y qué hay ahí? No, era que había que desprestigiar el proceso de paz. ¿Será que para eso se necesita un hacker? ¿Para desprestigiar el proceso de paz? ¿Para recordar con quiénes lo estamos haciendo? ¿Para recordar cuál es el prontuario de esos asesinos y criminales con los cuales está reunido Juan Manuel Santos a través de sus plenipotenciarios en La Habana? ¿Para eso se necesita hacker? Pero faltaba más, por Dios. Ese proceso está desprestigiado per se. Ese proceso no necesita hacker para desprestigiarlo. Entonces, ¿de qué se trata? De hacer ruido, de crear problema. Y sale toda la prensa enmermelada, por supuesto. La escrita, la no escrita, la televisada,
toda, llena de mermelada, que le salen hasta por las orejas, le salen mermeladas a los periodistas que están haciendo eso, hablar de qué campaña tan sucia, de qué cosas tan horrendas, de que Óscar Iván Zuluaga dice, que no dice. ¿Y dónde están los problemas del país? ¿Dónde están los problemas de seguridad nacional? Ayer volaron otra vez el oleoducto del Putumayo, lo volaron las FARC. Ayer descubrieron en una escuela 78 cilindros bomba, en una escuela en el Cauca. Nos preguntamos, ¿esos tipos necesitan de algo o de alguien para que los desprestigien? ¿Para que se ponga de presente qué son y qué es lo que quieren? No, no faltaba más. No vamos a caer en esa trampa, ni el país se puede dejar distraer por este espectáculo circense que le han montado. De ninguna manera, de ninguna manera. Vamos adelante con paso de vencedores. Vamos para adelante, pase lo que pase. Lo que está de por medio es la suerte de Colombia. ¿Qué tal Colombia en manos de estos payasos, en manos de estos aprendices de bandido, porque ni siquiera lo son? Los que están filmando a Óscar Iván Zuluaga, los que están creando toda esta expectativa alrededor de nada, alrededor de nada. No nos vamos a dejar confundir. Rafael Nieto Loaiza hablará en la hora de la verdad sobre la guerra sucia. Los Estados Unidos mantendrá pedido de extradición a las FARC, aún con firma de paz. ¿Quedó eso claro? Lo dijo el embajador. El pedido de extradición está en firme. Y así se firme la paz o no se firme la paz, el destino de estos bandidos es una cárcel en los Estados Unidos si aquí se les quiere negar la cárcel en Colombia. Así de fácil, así de sencillo. Queda el problema resuelto. Putin da orden de regreso a las tropas de Ucrania. Tal vez quiera arreglar tensiones o tal vez ya hicieron la tarea. ¿Quién lo sabe? Violencia narcotraficante en Tamaulipas, México. Virus respiratorio llamado MERS, M-E-R-S, que es un virus del Medio Oriente, llegó a los Estados Unidos. Hay alarma en los medios de higiene de los Estados Unidos. Una corte suiza ordena que se pague a una esposa desairada por un multimillonario ruso como indemnización la módica suma de 4.500 millones de dólares. Y en Hoy en la Historia haremos un poco de ella alrededor de Fidel Castro, de la manera como llegó al poder en Cuba, de la manera como lo ha ejercido y como lo está ejerciendo. De ese sujeto hay que hablar un poco. Y de esto y de mucho más, nosotros hablaremos desde aquí, desde la hora de la verdad, con ustedes en estas próximas 4 horas. Muy buenos días. Qué bonito eso de la cosa no es de nombre, sino de actitud ante la vida. Me gusta. Bueno, la cortina de humo que levantó el partido de la U con el caso del supuesto hacker parece que está funcionando a la perfección, pero en los medios de comunicación, no en las encuestas. Óscar Iván Zuluaga sigue punteando en las encuestas, eso hay que recordarlo sin parar, pero por alguna extraña razón en la prensa solo se habla del hacker y todos olvidaron los 12 millones de dólares que narcotraficantes pagaron supuestamente a los asesores de Juan Manuel Santos, recuerdan, JJ Rendón y Germán Chica. Tampoco los medios y los analistas políticos profundizan en lo que llama Juan Manuel Santos histórico acuerdo del narcotráfico, porque todo es histórico. Un acuerdo que no es ni estupendo, ni histórico, ni tan maravilloso, ni dice nada. Para empezar, se habla de que las FARC abandonarán el negocio del narcotráfico, pero curiosamente las FARC dicen que no son narcotraficantes. He ahí la primera contradicción, ¿no? Habrá una sustitución de cultivos y las FARC participarán en el programa en cuestión, aunque no se explica ni cómo ni de qué forma.
Se acabará con la fumigación y el Estado deberá responder por los daños ocasionados por esas fumigaciones. Este es un punto también muy importante y que tiene graves consecuencias. Y curiosamente, y a pesar del optimismo exagerado con el que el gobierno salió a celebrar este acuerdo, aparece ahora el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, para hacer una pequeña salvedad y dice que aunque se firme un acuerdo de paz y todos hagan fiesta, Estados Unidos mantendrá pedido de extradición de jefes de las FARC. Les voy a leer las palabras textuales para que algunos no digan que soy yo que estoy interpretando mal. Apoyaré de manera vigorosa nuestros esfuerzos para garantizar que individuos acusados en Estados Unidos sean extraditados, dijo el embajador de Estados Unidos en Colombia. Whitaker, que representa, como es obvio, a Estados Unidos, dijo que hay un sector de las FARC que en caso de que se firme la paz, él cree que seguirá delinquiendo, y que el papel de Cuba como sede de negociaciones es muy cuestionable, ya que Cuba, como todos saben, es patrocinador del terrorismo y violador de derechos humanos. De Venezuela dijo, pues lo que todos sabemos, que es la nueva autopista de la droga. Dijo que el 20% de la producción de coca sale por ahí y que cuando el presidente Juan Manuel Santos decidió extraditar a Walid Maclet, ¿recuerdan ese narcotraficante que tenía tanta información que implicaba casi a todo el gobierno venezolano o a gran parte? Bueno, pues el presidente decidió extraditarlo a Venezuela y no a Estados Unidos, como Estados Unidos quería. Y el embajador dice que sintieron mucha decepción cuando Colombia tomó esa decisión. ¿Qué hay detrás de estas declaraciones del embajador de Estados Unidos? ¿No les parecen unas declaraciones inesperadas justo ahora en la recta final de esta campaña electoral? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el presidente Juan Manuel Santos con ese tema de la extradición? ¿Cómo va a convencer a las FARC después de estas declaraciones del embajador de Estados Unidos en Colombia? Claro, las FARC le tienen terror al tema porque no se le olvide que ya hay una primera avanzada de las FARC en las cárceles norteamericanas. Allá está Simón Trinidad, allá está Sonia. Lo recuerda Montserrat, ¿verdad? Claro. Bueno, sí. Los demás tenían tanta ilusión de verse con Simón Trinidad. Recuerda todas las sí. los afiches y las efigies que han puesto de Simón Trinidad y se quieren reunir con él. Se van a reunir todos en una cárcel de alta seguridad en los Estados Unidos y se van a ver en la hora de sol, en la hora de recibir el sol. Allá los van a recibir porque son bandidos, delincuentes solicitados por los jueces de los Estados Unidos. La petición la hace el gobierno, pero la orden la da un juez, porque son delincuentes que han delinquido contra los intereses de los Estados Unidos. Y entonces esos delincuentes tienen que ir a parar allá. De manera que si salen de Cuba con destino a los Estados Unidos. ¿O será que el presidente Santos se niega a conceder la extradición de estos bandidos? A ver, que lo diga, que abra la boquita y en lugar de rasgarse las vestiduras y decir que esta es una campaña delincuencial y poner cara seria e invitar a los colombianos a que voten por 4 años de lo mismo, Dios mío, Dios nos libre. En lugar de eso, que enfrente los problemas reales que tiene. Y uno de ellos es el que estamos comentando, que se sentó a negociar con una banda de narcotraficantes. Y para eso es preciso contar con el visto bueno de los Estados Unidos. Usted recuerda, Montserrat, el acuerdo que propusieron los narcos para al doctor Juan Manuel Santos, los combas. ¿Por qué pedían el visto bueno de los Estados Unidos? Porque eso implicaba que Colombia no los extraditaría. Ellos eran perfectamente conscientes del tema. Los de las FARC también tienen que ser conscientes de que hay de por medio un país que se llama los Estados Unidos, que los considera unos delincuentes y que los quiere allá presos. Aquí Colombia parece que el presidente Santos está dispuesto a darles un certificado de buena conducta y el fiscal general de la Nación alcahuetearles todos sus crímenes atroces
para que los paguen con servicio social, que seguramente prestarán como congresistas, están prestando un servicio social, ¿no es cierto?, de mucha importancia. Pero en los Estados Unidos sí los quieren para meterlos a la cárcel, a la cárcel. Pero De manera que a usted, doctor Londoño, ¿no le parece que estas declaraciones del embajador muestran que Estados Unidos y el gobierno de Juan Manuel Santos están en dos orillas completamente opuestas? Mire lo que dijo de Cuba y sobre todo el tema de Walid Maclet, que en su momento aquí tanto hablamos. hay Por el de fin las sale el bases embajador a aéreas decir que lo que sintieron fue decepción. Habla y claramente. el de las bases aéreas. De las bases aéreas. Usted se acuerda que estaba todo listo para que en Colombia se pusieran unas bases aéreas que les Sí. permitieran a los Estados Unidos monitorear el paso de aviones por nuestros territorios y los territorios vecinos llevando cocaína. Entonces Colombia dijo que no. Colombia dijo que no, eso dijo Juan Manuel Santos. Otra decepción para el gobierno de los Estados Unidos es que las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos han sido muy regulares. Ahí hemos disfrutado de la presencia de Obama, que no se da cuenta de lo que le está pasando, pero en la Secretaría de Estado toman nota y saben exactamente quién es amigo y quién no es amigo. Lo de Walid Maclet fue un escándalo monumental, monumental. Walid Maclet era el hombre que No era un conocía. simple narcotraficante, doctor Londoño. No, Contémosle a no, los él oyentes estaba. que cuando decidieron extraditarlo a Venezuela, decidieron enterrar muchos secretos que comprometían Pero seriamente al gobierno por supuesto, chavista. por supuesto, y ahí estaban interesados en enterrar esos secretos Santos y el general Naranjo. Claro, claro, claro. Era el comandante de la policía entonces muy interesado en que ciertos secretos no se conocieran nunca. De manera que en eso estamos, Montserrat. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días. Buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 20 de mayo del año 14, son las 6:24. La historia vuelve a repetirse con el linchamiento mediático de que ha sido objeto el doctor Oscar Iván Zuluaga. Aquí se rememoran los momentos difíciles vividos por Sigifredo López, a quien condenaron con pruebas falsas, también con video aportado por la propia Fiscalía General de la Nación y la policía, con portada en la propia revista del régimen, donde aparece el mártir sobreviviente de los diputados del Valle. También recordamos el otro espeluznante montaje del que fue víctima el almirante Arango Bachi, a quien también condenaron injustamente con pruebas falsas. Llegaron hasta utilizar una huella digital, como lo denunció en la tarde de ayer La Luciérnaga, cuando su director Hernán Peláez, la periodista Claudia Morales y el escritor Gardiazabal denunciaron ese sainete. A Sigifredo López le arruinaron política y moralmente su vida. Luego tuvieron que pedirle perdón, no solo por parte de la policía, sino por el mismo fiscal general de la Nación, el señor Simón Gaviria, quien lo habría expulsado del Partido Liberal. Al almirante Arango Bachi lo terminó absolviendo la misma Corte Suprema de Justicia y llamando a responder por los hechos al entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos Calderón, como lo recordó también ayer La Luciérnaga y el trío de valientes periodistas encabezados por Hernán Peláez, Claudia Morales y el escritor tulueño Gardiazabal, a quien en su momento, a Gardiazabal, siendo alcalde de Tuluá, también convirtieron en víctima de otra operación similar en su contra, cuando se convirtió en otra víctima por ser amenaza para el régimen, cuando se perfilaba como el único capaz de derrotar al candidato oficial Horacio Serpa Uribe. A Gardiazabal lo condenó la misma fiscal que condenó a Sigifredo López. Para estas calendas actuaba
y de qué manera el señor Alfonso Gómez Méndez, con sus tentáculos no solo en la Fiscalía, sino también en la Procuraduría, porque actuó en su momento como fiscal y también como procurador. Para no hablar del caso de Bancolombia, cuando el otro fiscal, el amigo de Zucarita, utilizando su poder, también tiró al presidente del Banco de Colombia a las tinieblas exteriores, en una entrevista al periodista Julio Sánchez Cristo. Mejor dicho, a la manera de Judas, aquí se lavan las manos con jabón Poncio Pilatos, y la prensa cae en esas mismas redadas. Doctor Londoño, ahora al paredón concurrirán el doctor Oscar Iván Zuluaga, que tiene también, como Gardiazabal en su momento, opción de ser presidente de la República. Su hijo, el hijo de Oscar Iván, David, y Luis Alfonso Hoyos. Tiene razón Enrique Santos, pero no Enrique Santos el que sabemos, sino Enrique Santos Discépolo, con cambalache. Este mundo es una porquería. Bienvenidos al pasado. Bueno, pero todo está en saber si el pueblo colombiano va a tolerar estas cosas o no las va a tolerar. Y tiene una manera de no tolerarlas, y una manera sencilla y contundente, que es votar el próximo domingo por Oscar Iván Zuluaga. Y entonces se acaba la danza, se acaba la fiesta, volvemos a encontrar nuestro camino y vamos a trabajar por Colombia. Vamos a trabajar por millones de colombianos que no encuentran un empleo. Vamos a trabajar por millones de colombianos que se dicen empleados porque tienen empleo sin remuneración, según dice el señor Perfetti. Vamos a trabajar por millones de colombianos que trabajan, pero por cuenta propia empujando una carretilla con unos mangos adentro. Vamos a trabajar por un país nuevo y distinto, por un país seguro, por un país donde a la gente no la obliguen a pagar extorsión cuando tiene un carrito para vender comestibles en la calle. Vamos a trabajar por un país donde los campesinos estén tranquilos en el campo y donde podamos tener industria petrolera y donde crezcamos con una industria que se llene de fábricas en Colombia. Vamos a trabajar por un país donde se construyan carreteras, puentes, caminos, puertos. Vamos a trabajar por un país donde se construyan hospitales y donde se construyan colegios para darle a los niños pobres jornada continua y para darles 2 alimentos por día. Vamos a trabajar por un país donde los delincuentes vayan a ir a la cárcel y donde haya cárceles dignas, donde purguen sus delitos y donde se puedan rehabilitar, y no estas posilgas malolientes de donde salen más criminales que como entraron. Vamos a trabajar por una Colombia distinta, William, y la oportunidad se nos da este próximo domingo 25 de mayo. Jessica López. Hola, buenos días para todos. 6:29 en la mañana. Vladimir Putin, el presidente de Rusia, ha reafirmado en lo que llevamos de este 2014 que la ampliación de los nexos entre Rusia y China constituyen una prioridad de la política exterior de Moscú. Eso lo hemos dicho aquí en el programa. Hoy hablo de este tema porque una de las noticias más importantes que destaca la prensa mundial en este momento indica que el mandatario de Rusia se encuentra visitando ese país asiático para firmar varios acuerdos con su homólogo chino Xi Jinping, entre otros, un nutrido y multimillonario negocio relacionado con la venta de gas a China, ante, por supuesto, el deterioro de las relaciones que Moscú tiene en este momento con la Unión Europea. Esta visita, para terminar mi noticia, no se da así porque sí. Rusia, no es un secreto, está aislada cada vez más de la comunidad internacional por cuenta de la crisis con Ucrania. Ya hemos dicho aquí en la hora de la verdad que Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto sanciones contra los rusos por cuenta de la crisis con los ucranianos, que cada vez adquiere más fuerza y que, según insisten a esta hora los mandatarios de China y Rusia, solo se resolverá a través del diálogo constructivo entre las partes. Sí, señora, Rusia y China, que tienen intereses comunes en muchas partes. Usted recuerda, lo tiene más que presente, la alianza sino-soviética en Siria,
La alianza, claro, sino-soviética para favorecer a Irán. También. La alianza sino-soviética aquí en las barbas nuestras, en Nicaragua. También, sí, señor. Claro, claro. El canal es de la China, de los chinos. Pero los primeros que llegan son buques soviéticos, ¿no se acuerda? Claro Cuando que los buques soviéticos nos visitaron y visitaron a Venezuela y visitaron allá a Nicaragua, en el sitio donde va a terminar el famoso canal transoceánico, tienen intereses en todas partes. Y mientras tanto, una Europa aterida, calculadora, incapaz de hacerle frente al destino. Y los Estados Unidos ya no están comandados por Ronald Reagan, sino por Barack Obama. Entonces, esa es la formulita que tenemos hoy en día. Esa es la pequeña diferencia. No existe Margaret Thatcher, un partido conservador británico que no tiene noción, que no tiene conciencia de su proyección internacional. El señor Cameron está dedicado a resolver los problemas de la Gran Bretaña y no se mide en esas cuestiones internacionales. Y Europa, pobre Europa, enfrentando sus problemas, que son muchos, y no tiene ni espacio ni energías para hablar de los problemas de los demás, es decir, del resto del mundo. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues de las noticias internacionales volvemos a las noticias locales, con información ahora del caos en Bogotá, porque una decisión de la Contraloría General de la República ha puesto en jaque la prestación del servicio de aseo en la ciudad. Me refiero al embargo de las cuentas del IME, de Ciudad Limpia, de Aseo Capital y de ATESA. Esto en medio de un proceso fiscal que se adelanta contra esas compañías sobre las que pues la Contraloría investiga una presunta situación irregular en el manejo de recursos o de los recursos de los que disponen esas empresas. Las empresas alegan que los recursos sobre los cuales recae esa investigación no eran manejados por ellas, sino directamente por el distrito. Ya veremos en qué termina eso, pero más allá de la investigación, la noticia hoy se centra en las consecuencias que el embargo de esas cuentas pueda tener, pues ya están advirtiendo desde esas empresas prestadoras del servicio de aseo en la ciudad, que manejan además prácticamente la mitad de la recolección de basura de la capital del país, que el servicio de recolección se podría ver afectado. Pues desde esas cuentas embargadas se está pagando la nómina de las empresas. Esto, pues, lo que haría es que dejaría a las empresas sin poder pagar a quienes recogen la basura de nuestras calles. Entre tanto, la UAESP dice que está garantizada la recolección y que ya está trabajando en un plan de contingencia. Y el alcalde, que hoy tiene la ciudad, que es el señor Gustavo Petro, dice que el operador del distrito, Aguas de Bogotá, podría asumir el 100% de la recolección de las basuras de la ciudad. Así están las cosas, doctor Londoño. El panorama de las basuras de la ciudad es poco alentador y la ciudad se prepara para otra eventual parálisis en la recolección de basuras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es la pregunta que todos nos hacemos con las cosas que ocurren en Bogotá. Y no solamente en la nómina. Ahí se pagan todos los costos de mantenimiento. Pues para tanquear los camiones, por ejemplo. Pues obviamente todo el tanqueo de los camiones, todo el movimiento, toda la operación de los camiones. Y sale el alcalde Petro a decir que no se preocupen, que él puede recoger la basura en toda la ciudad. Lo que va a hacer aquello, por Dios, lo que va a hacer aquello. De manera que aquí no se sabe, esto es otro circo, ¿no? Los colombianos vivimos de circo en circo. Sí, este es el microcirco que vive la capital del país a diario y que ha dado mucho show en los últimos años, ¿no? Bueno, entonces Petro hizo una cosa improvisada, inepta, la está manejando muy mal, el tema de las basuras en Bogotá, y entonces ahora dice que tranquilos que él puede asumir la otra mitad. Entonces que la Contraloría tranquilamente puede sacar de circulación a las empresas privadas que le están prestando el servicio a la mitad de la ciudad. Esto es de no creerlo. Seguro lo hará con las volquetas, ¿no? Al mejor estilo del uso de las volquetas. Sí. Vaya usted a saber, o con los carros esos de Daewoo que están tirados. No, esos están bien varaditos ahí saliendo por la 80, en un solar. En un solar, porque no hay quien los repare, ni quien les haga mantenimiento, ni hay software ninguno para calcular esas formas de mantenimiento. Esto definitivamente es un relajo. Las cosas que pasan en Colombia son muy graves, pero casi ninguna es seria.
dijo alguien que llegó a conocernos muy bien. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Las FARC atacan por tercera vez en 2 días el oleoducto transandino. Hacia las 8:30 de la noche de ayer, guerrilleros del Frente 48 de las FARC incursionaron al barrio La Paz del municipio de Orito, Putumayo, y explotaron un tramo de del oleoducto transandino de Ecopetrol. El secretario de Gobierno Municipal, Manuel Jaramillo, informó que la voladura del oleoducto se presentó en una zona habitada del municipio. Según las autoridades, los insurgentes dejaron el mensaje de continuar atentando contra esta infraestructura y prometieron un río de sangre para Orito. Estos atentados que afectan a la población y al medio ambiente se presentan a pesar de que las FARC el viernes ordenó a todas sus unidades cesar cualquier acción militar ofensiva contra las Fuerzas Armadas del Ejército o la infraestructura económica entre el martes 20 de mayo y el miércoles 28 de mayo, para que el clima político electoral se caracterice por la mayor ausencia de perturbaciones, en palabras de los negociadores en La Habana. Por otro lado, la Fuerza de Tarea Apolo del Ejército halló una caleta con 76 cilindros bomba en una escuela en zona rural del municipio del Tambo, Cauca, zona de influencia de las FARC. Estos cilindros mantenían en inminente riesgo a más de un centenar de niños y niñas que estudian en el plantel educativo. En los alrededores del plantel educativo también se hallaron escondidos 9 artefactos explosivos. Los uniformados informaron haber descubierto un taxi bomba que iba a ser usado en el casco urbano de la ciudad de Popayán. Doctor Londoño, recordamos a los oyentes que las FARC suelen transgredir las treguas. Como al presidente candidato Juan Manuel Santos, a las FARC no se le pueden creer ni las mentiras. Eso dice el presidente Santos, no, eso lo dice su ministro de Defensa. Su ministro de Defensa dice que a las FARC no se le puede creer, pero Santos está encantado con estas promesas de las FARC, que ya van ustedes en lo que van. Claro que eso fue anoche, lunes en la noche. Y el compromiso es desde las 0 horas de hoy, martes 20. Entonces, técnicamente, no han roto la tregua, Alejandro, no la han roto, porque la tregua empieza hoy. Qué angelitos, ¿no? Qué dulzura.